¿Somos libres realmente para actuar? ¿Qué es significativamente en nuestra vida el libre albedrío? ¿Cómo lo podríamos catalogar, siendo que hay un montón de cosas que están permanentemente condicionándonos? Y además, a todo esto, ¿a dónde queda para los más creyentes la voluntad divina de Dios? Bueno, esto voy a contarlo en este video, por supuesto desde mi formato mapa mental, desde lo que yo he elegido creer también, desde ese libre albedrío, y espero que te dé luz también y te ayude a desarrollar aún más tu libre albedrío. Muy feliz miércoles, mi gente maravillosa. Gracias por estar ahí, gracias por elegir este espacio, por resonar con lo que les cuento. Y bueno, ya saben, si quieren ir a más, tienen Brinco Formación, que es mi plataforma donde tengo todos los contenidos premium, los cursos, y donde además me acompañan 20 profesionales más. Y para los que les gusten las redes sociales, tengo mucha presencia en Instagram sobre todo, así que les espero en mi Instagram, que es QuantiCoach. Con ese nombre me encuentran en todas las redes sociales. Bueno, ya el miércoles pasado les introduje en este tema de libre albedrío versus destino, ¿no? ¿Dónde estaba la diferencia entre aquellas cosas que yo sí podía de alguna manera decidir o elegir y esas otras que parece que me vienen como de paquete? Bueno, voy a continuar puntualizando. ¿Y por qué he continuado puntualizando? Porque he recibido muchas preguntas, tanto en privado como en el comentario del otro vídeo. Algunos como que les da vergüenza preguntar ahí por debajo del vídeo y luego me mandan textos en privado por Instagram o por la fanpage. Pero bueno, gracias de todas formas. Yo intento contestar en la medida de mis posibilidades, y sobre todo cuando es una buena pregunta, cuando la pregunta realmente digo, jolín, qué buena pregunta, se la voy a contestar en un vídeo. Como fue el caso de YSG, que me pregunta aquí una pregunta muy buena, que en base a esto voy a desarrollar el vídeo, pero además añadiendo cosas que en el vídeo pasado no comenté y que creo que son importantes para que sobre todo amplíes más tu libre albedrío. En esta pregunta dice, bueno, gracias por este vídeo, es uno de mis grandes interrogantes, pero también me pregunto, ¿qué pasa con la voluntad de Dios? Con el plan perfecto del universo, con el suelto y confío, con el hágase tu voluntad. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a ti por hacerme esa pregunta. Y bueno, voy a comenzar, perdonen que sea pesada con esto, pero para mí es muy importante respetarles. Entonces, parte de respetarles es recordarles que no tienen que creer igual que yo, ni se tienen que pelear con lo que yo aquí digo. Pues simplemente, si no te resuena, como digo siempre, ve a buscar otra información que esté más en línea de la tuya. Yo solo te puedo compartir lo que yo he validado, lo que yo en base a mi formación y mi experiencia he decidido creer. Y una de las cosas que me ha ido, digamos, se ha ido asentando en mí a medida que he ido estudiando Cábala y de mis experiencias de vida, que algunas pues han sido bastante fuertes, es el hecho de que, bueno, que nosotros venimos con ese paquete álmico que tiene una serie de correcciones, ese tikkun que hacer, pero que luego cómo lo queremos vivir evidentemente ya depende de nosotros. Es decir, hay muchísima gente que en la pobreza o en la carencia es una persona feliz, vive en una tribu en África o en una casa bastante precaria y también puede ser feliz, y hay otros que viven en mansiones y son muy infelices. Entonces aquí ya esto te tiene que ir abriendo el panorama. No te asustes si te digo que hay gente que vive en una casa muy precaria feliz. No tienes por qué, si estás viviendo en una casa precaria, quedarte ahí, ¿no? Porque también va a formar parte de tu libre albedrío que tengas esa incomodidad de querer mejorar, de querer ir a más. Lo que debes saber es que de alguna manera esta divinidad, a través de este plan perfecto, te ha otorgado una materia prima que tú debes moldear a tu antojo. ¿Y qué ocurre respondiéndole la pregunta a nuestro amigo o amiga, porque no sé identificar si es un chico o una chica? Pues hay que salir un poco de la espiritualidad inmadura. ¿Qué quiere decir cuando hablo de espiritualidad inmadura? Y discúlpenme, mi mapa es desde mi formato. Es creer en ese Dios que nos enseñaron a creer, ¿vale? Esto va mucho más allá, esto va abrazando otro tipo de realidad y de verdad. Es decir,
Ese Dios que nos enseñaron en la religión es un Dios castigador, es un Dios que hay que tenerle temor, es un Dios que te reparte, digamos, el formato de la vida y te la tienes que aguantar porque es el destino. Entonces, si queremos realmente operar en nuestro libre albedrío, tenemos que salir de esa figura que nos enseñaron. Porque parte de este plan, ya que me preguntabas qué pasa con el plan divino, parte de este plan divino es que tú puedas elegir en base a esas cartas que se te dan. ¿Te acuerdas que yo puse en el vídeo pasado el ejemplo de te reparten las cartas, pero luego tú ya decides qué cartas pues quieres mostrar, qué cartas te quieres guardar y moverte en el escenario de la vida? Comentarte también que cuando hablamos de la voluntad de Dios, por llamarle de alguna manera, es que tú en este plano puedas corregir, que puedas experimentar, puedas aprender a recibir, puedas ensanchar esa vasija, porque este plan va de eso, va de mostrar otro formato a lo que ya era perfecto en sí mismo y pues se desdobla para tener la experiencia de no tener esa proveeduría permanente que tenía la luz y la vasija, ¿no? Aquí en este plano venimos como a ganarnos las papas, ¿no? A aprender a recibir, a aprender a dar amor también y aprender a diferenciar esa mentira de la separación. ¿Qué quiere decir la mentira de la separación? Yo no soy Dios en mí, Dios no está en mí, me enseñaron que Dios yo no me lo merezco, que soy una pecadora, que tuvieron que venir a salvarme. Entonces todo eso me ha hecho también sentirme culpable, me ha hecho vivir en una culpa que realmente no fomenta este libre albedrío que te comento. Pero ahora bien, ¿cómo vivimos en un libre albedrío cada vez más amplio, con cada vez más botones para poder apretar en esta máquina de la vida? Trabajando desde chakra 4, expandiendo mi espiritualidad. Porque ¿qué pasa con el libre albedrío normal cuando yo no estoy operando desde este centro donde está esa partícula divina dentro de mí que no forma parte de lo físico, sino que está conectada a la fuente que me provee todo? Pues pasa que yo me siento separado, entonces me creo ser el personaje, me creo ser el ego, me creo ser Natalia Salinas, la terapeuta. Entonces desde ese personaje yo no puedo resolver los conflictos de mi vida porque soy limitada, porque soy estrecha, soy obtusa desde ese personaje. ¿Y qué pasa cuando vivimos en el personaje? Vivimos en el personaje y lo que nos ocurre es que estamos prácticamente 100% condicionados. ¿De qué? De lo que nos enseñaron en el colegio, de lo que nuestros padres en la medida de sus posibilidades nos pudieron transmitir como conocimiento, de lo que vemos en la televisión, de lo que nos cuenta la sociedad. Entonces vamos juntando capas que aprietan nuestro libre albedrío y cada vez nos sentimos más condicionados. Porque te voy a poner un ejemplo muy fácil, es decir, tienes la tarta de chocolate y quieres estar a dieta, quieres tener una alimentación más saludable, pero tienes la tarta de chocolate y la tarta de chocolate pareciera que tiene más poder que tu libre albedrío, porque estás condicionado por la información exterior. Y así te pasa cuando te vistes, cuando te relacionas, cuando estudias, todo lo vas haciendo condicionado. Entonces cada vez tu libre albedrío se achica más. ¿Cómo realmente vas a expandir tu libre albedrío? Pues con tu trabajo espiritual, conectándote a esa fuente, entendiendo que la voluntad de Dios no es ese sufrimiento cuando te dicen, ay, es que es tu destino, es que Dios así lo quiso. A mí muchas veces me da gracia, ¿no? De decir, vaya paradoja, Dios así lo quiso que esa persona sufra cuando es un Dios de amor. ¿Qué nos están enseñando? A ser contradictorios. Entonces, mucho ojo con esa inmadurez espiritual, porque si vamos a medir el libre albedrío desde ahí, no hay libre albedrío, no existe el libre albedrío. El libre albedrío comienza a existir cuando tú te dejas de creer este envase. Porque si no, estás totalmente condicionado por el ego. Y cuando te manejas desde el ego, ahí tienes que saber que no hay libre albedrío. Porque el ego se maneja con lo que aprendió. Y lo que aprendió no es tuyo. Nada de lo que aprendiste es tuyo. Al fin y al cabo todo es prestado. Lo que te va a ayudar, y esto yo lo cuento muchas veces cuando doy una herramienta aquí y te digo, mira, independientemente de lo que te diga tu mente, ¿no? Que te guste más lo que yo te digo o no,
Siempre, y esto los que me siguen lo van a saber, te digo, utiliza la antena de tu corazón. Te lo digo muchas veces. Porque esta no te va a fallar, porque si esta te dice, esto no es para ti, esto no es para ti. Hazle caso, no ofrezcas lucha, no dejes el comentario de no te creo lo que estás diciendo. Vete, tu tiempo es valioso, no tienes que discutir con las personas con las que no estás de acuerdo. Tienes que buscar tu camino. Eso es operar en tu libre albedrío, no ir peleándote contra lo que no coincide con lo que te cuenta tu ego. Eso no es libre albedrío, eso es esclavitud, porque te puede más la rabia, te puede más el expresar que no estás contento con eso. Entonces, si no estás contento, muévete de ese lugar. Busca algo que resuene contigo. Expresa tu libre albedrío. Pero para poder hacerlo más y mejor, recuerda que aquí tienes el radar para hacerlo. Aquí tienes la conexión. Trabaja desde este chakra, desde este espacio. Y además recuerda que tu libre albedrío, concretamente, esto es desde la visión cabalística, comienza en los hombres a partir de los 13 años y en las mujeres a partir de los 12 años. Con lo cual aquí te voy a dejar así como tirado otra idea, que si ya luego necesitas saber más, pues se graba otro vídeo, no hay problema. Y es el hecho de que cuando hay problemas con niños de menos de esa edad, de menos de 12 y de menos de 13 en los varones, es porque están viviendo de acuerdo al propósito de alma de los padres. Esto yo ya lo expliqué en los vídeos sobre duelo, sobre acompañar en la muerte. Comentaba que cuando mueren niños de menos de esa edad es porque es un aprendizaje, un propósito que tenía que experimentar ahí la parte paterna o materna o ambas dos, y que eso no forma parte del plan o propósito de esa alma. Esa alma vino a enseñar algo concretamente. Realmente el libre albedrío lo tenemos a partir de esa edad. Por eso es importante, bueno, de hecho en la religión judía hay una ceremonia a partir de esa edad porque se entiende que el alma ya empieza a operar desde su propio libre albedrío. Así que es importante que entiendas esto, esos puntos sobre todo que traté en este vídeo. Es decir, sal de la inmadurez espiritual que te han enseñado de cómo tener que ver esa sumisión a Dios cuando Dios no planeó esto para tenerte esclavo en este plano, sino porque esa parte de la creación pidió esta experiencia y se le concedió. Somos un deseo concedido de la fuente. Eso es lo que somos. Por otro lado, recordar que el libre albedrío desde el ego no lo vas a poder experimentar, que tienes que trascender el ego. Ojo, todos vamos a manejarnos en un nivel de ego más o menos pequeño, pero recordar que cuando estás en ese ego 100% o ego 80, ego 70, ya no estás tan libre, ya no eres tan libre, estás siendo esclavo de tu personaje. Entonces te tienes que comenzar a escuchar, te tienes que comenzar a entender, a observar cuándo realmente estás en el ego. Y esto te lo da la observación consciente de tu lenguaje, de tu comportamiento. Cada vez lo vas a tener más. Es muy curioso, es como si estás hablando para otro y tuvieras tu conciencia encendida que te dice, te está molestando esto que te dice la otra persona, ¿no? Estás como en un estado de conciencia plena que te ayuda a gestionar ese ego. Ese es otro punto importante. Y bueno, y lo tercero, que te manejes con esa antena del corazón, que cultives tu espiritualidad para poder trascender eso, el punto anterior que te comentaba. Bueno, por favor, haz práctica de esto que te cuento si te ha resonado, si aquí te ha latido algo especialmente, porque lejos de lo que a veces rotundamente se dice, no existe libre albedrío porque estamos condicionados totalmente, esto es una matriz donde estamos esclavos, te vas a dar cuenta que cuando operas desde este sistema de chakra 4 donde te conectas es otro mundo, o sea, entras en otro nivel y porque entras también en un nivel de responsabilidad muchísimo más importante. Bueno, gracias por estar ahí, se me hizo larguísimo el vídeo, lo siento, espero que te haya gustado y que te haya sobre todo servido para poner a favor de tu vida. Ya sabes, me encuentras en todas las redes sociales como Quanticoach y si te gusta mi canal y lo que comparto, apóyame con un me gusta y suscríbete. Un abrazo grande.